En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Hoy me permito compartir con ustedes esta reflexión y quiero basarme en una expresión que está en el versículo 48 de 1 de Samuel, versículo 17. Capítulo 17 de 1 de Samuel, versículo 48. Dice allí: y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esa línea de batalla que nombra allí la Biblia, el escritor bíblico, la expresión bíblica, quiero hoy nombrarla a través de esta reflexión que iniciamos en esta serie que iniciamos hoy, marcando territorio. Y me llama la atención una situación que conocí hace muchos años, de dos familias que se disputaban unos linderos. Eran vecinos y un día uno de los dueños quiso colocar los linderos y poner la cerca. Su vecino pues vino y le dijo que por allí no eran los linderos, por allí no iba la cerca. Y el otro discutía y decía que sí, que era por allí. Y se entraron en una pugna por un poco de tiempo. El uno no dejaba levantar la cerca y el otro queriendo e insistiendo de levantar la cerca.
Hasta que un día el que iba siempre a poner la cerca, a levantar los linderos, se acercó y dijo: hoy es el día y yo voy a hacer mi cerca, a colocar mis linderos por donde corresponde. Y el hombre empezó a edificar y empezó a hacer la cerca, y en esos se levantó el que no estaba de acuerdo, que por ahí no iba la cerca, que no eran los linderos, y comenzaron otra vez a discutir. Y entonces el que estaba colocando la cerca, el que puso la iniciativa de empezar a hacer el trabajo, dijo: traigamos a los que saben medir las tierras, traigamos a los peritos. Y fueron y buscaron a los peritos y trajeron a los peritos. Y entonces, cuando estaban midiendo, los peritos dijeron: por aquí es exactamente por donde está diciendo el Señor. Entonces el otro hombre que no estaba de acuerdo decía: no puede ser por allí, no es por allí. Entonces el perito le dijo: hágame el favor y tráigame su escritura para confirmar los linderos de estas tierras, de estos terrenos. Y el hombre contestó, agachando la cabeza: no tengo escrituras. Entonces el perito le dijo: usted no tiene nada, usted está peleando en vano, así que no puede pelear absolutamente nada. Estaba peleando por un lindero, por donde decía el que iban los linderos, pero no tenía una constancia. No había allí una marcación de territorio. Pero después de ver la marcación de territorio, faltaba algo muy predominante en este caso, y era el tener una escritura con el sello protocolario que diga que por allí eran los linderos y que era el dueño de esa tierra. Quiero decirte en esta hora, mi amado hermano y amigo que me escuchas, que Dios puso linderos y puso territorios y marcó territorio con nosotros. En el huerto del Edén colocó alrededor del árbol que quedaba allí, que él había puesto: pongo delante de ti, le dijo a Adán, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Adán comió, entonces mandó a un arcángel allí y colocó allí espada encendida y guardó ese lugar. O sea, marcó territorio para que nadie tocara ese lugar. Y cuando Dios marca territorio, marcó territorio en la vida de Job. Cuando Satanás se presentó delante del Señor, Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás comienza a decirle: pero ¿cómo no va a estar Job contento si lo tienes bendecido, lo tienes protegido? Le tienes allí, como pudiéramos decir popularmente en este tiempo, con carro, casa y beca. Está full, está bien. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ves y toca lo que tiene, pero su alma, su vida me pertenece. O sea, ahí había una marcación de territorio. Podía el diablo meterse con todo, pero menos con la vida, con el alma de Job. El apóstol Pablo escribe una expresión similar a esto en Efesios capítulo 1. Y quiero llevarte a esto porque es necesario que entendamos cómo nosotros podemos marcar territorio, cuándo marcar territorio. Y en este caso te estoy hablando cómo Dios marcó territorio para con nosotros. Dice que somos la iglesia y somos la niña de sus ojos, y Él nos guarda. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Pero quiero leerte exactamente 2 versículos. Pero quiero enfocarme en esta situación que está aconteciendo cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y esa palabra de verdad dice allí, es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa,
que esta es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso de que fuiste sellado, es que eres pertenencia de alguien, perteneces a alguien, y ese alguien es Dios, tu creador, y no solamente tu creador, sino tu Salvador. Él no solamente te creó, sino que te compró a precio de sangre y puso un sello en ti de pertenencia, al igual que aquel hombre que disputaba las tierras, y cuando le dijeron traiga la escritura, no tengo, no podía reclamar nada. Hay alguien que tiene sobre ti, y ese es el Dios del cielo, porque se pagó un precio en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Y la iglesia del Señor, que ha sido redimida por la sangre del Cordero, recibió el sello, y como dice el versículo 4, esta es la garantía, o sea, las arras de nuestra herencia, de que un día vamos a ser y llevaremos al lugar, un lugar especial para nosotros, y como dice allí, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros hemos adquirido un lugar espiritual en el reino de Dios, en el reino espiritual, y nosotros estamos posesionados gracias a Él, que nos dio esa posesión. El apóstol Pablo sigue hablando ahora a Timoteo en el capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Ya te hablé del sello de pertenencia, del sello del Espíritu Santo. Y dice: conoce el Señor a los que son suyos, como los tiene sellados, ha marcado territorio en los que son de Él, y Él los guarda. Y apártese de iniquidad. ¿Quiénes? Los que tienen el sello, los que están allí guardados por el Señor, protegidos por el Señor, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios escogió a Israel y lo escogió como posesión. En el Salmo 135, versículo 4. Salmo 135, versículo 4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. O sea, Dios marcó territorio en el pueblo de Israel, en la vida de Jacob, en la vida de Israel, al cual le cambió el nombre y lo puso allí, y dice posesión suya, pertenece a Dios. Dios marca territorio. Volvamos a la historia que leímos, primera de Samuel, capítulo 17. Vemos allí la batalla que hay, y es una batalla campal. Había una situación tremenda que estaba ocurriendo en ese momento. Israel está siendo amenazado por un paladín, está siendo amenazado por un gigante, y está en esa situación cuando viene David a hacer un mandado a su papá. Yo siempre digo en este tema, el muchacho de los mandados. Y cuando encuentra la situación, él dice que es quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos. Y David marca territorio. Te leí allí que llegó primero a la línea de batalla que el gigante Goliat. Y cuando usted lee esta expresión, tenga en cuenta esa línea de batalla espiritual que hay entre el reino de luz y el reino de tinieblas. No te voy a hablar en este momento, te estoy hablando de marcar territorio
Y cuando tomamos posesión en un territorio, la iglesia tiene que estar tomando posesión del territorio en este momento. Y cuando nosotros entendemos la posición que tenemos en Cristo y tomamos posición del territorio que se nos ha dado, el enemigo se irrita y el enemigo viene con todas hacia nosotros, viene con todas hacia ti, viene a acabarte. Y donde te ve la cabeza, no te... Téngalo por seguro que así es, iglesia. Ahora, David corrió a la línea de batalla y marcó territorio. Esto enfureció a Goliat y se vino con furia hacia él. Cuando David marca territorio, dice, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y el filisteo se venía, y cuando está hablando de línea de batalla, se puso el pie primero en la línea de batalla que el gigante Goliat. Y cuando el gigante Goliat ve esta situación, y conocemos allí lo que comienza a decir a Goliat hablándole: ¿quién soy yo que me hago a este? Y comenzó a decir, y David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú estás provocando. Y allí en la línea de batalla comenzó a desafiar y corrió, y dice, y se fue contra el filisteo, y en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. El profeta Elías también marcó territorio a través de la oración. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Jehová, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Marcar territorio es, escúcheme bien, primero confiar en Dios, estar agradecido con lo que tenemos y con lo que somos. De esto hablaremos más adelante. Porque muchas veces se pierde territorio cuando no agradecemos, cuando no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios ha hecho por nosotros. En este caso el profeta marca territorio cuando dice: sea notorio hoy que tú eres Dios. Y no solamente en este sector, y no solamente aquí en este instante donde estoy, sino en todo el territorio. Sea notorio que tú eres Dios. Cuando el enemigo se levanta, no temas. Recuerda que hay una promesa que dice que aunque el enemigo se levante como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Isaías capítulo 59, versículo 19. Se marca territorio cuando hay unidad. Se marca territorio cuando hay acuerdo, cuando hay compromiso. Y esto de marcar territorio, escúcheme bien, es importante cuando tenemos en cuenta que debemos estar unidos con un propósito, con un plan. Y cuando usted entiende la importancia de la unidad, va a entender cómo se puede marcar territorio.
Yo no sé si usted ha oído decir o ha oído hablar de cómo algunos animales marcan territorio, ya sea con su orín, ya sea con su olor. Sepan que estuvimos aquí, sepan que estoy aquí, que soy el que mando en el sector, por decirlo así. Y la iglesia está llamada a marcar territorio. Y estamos llamados a marcar territorio entendiendo el propósito de la unidad. Marcar territorio siendo agradecido. Marcar territorio con la familia. Marcar territorio en el ministerio. Marcar territorio en la denominación. Marcar territorio. Estamos llamados a marcar territorio, a decirle a la gente que solamente hay uno que puede ayudar y que puede salvar su vida. Yo no sé cómo se siente usted en este momento que se está viviendo, pero creo que es el momento preciso, clave, para que la iglesia entienda que estamos llamados a eso, a marcar territorio y nosotros poder ganar la batalla y vencer al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Es en el poder de la unidad, en el poder del acuerdo, en el poder, mi amado hermano y amigo que me escuchas, del compromiso. Marcar territorio cuando usted y yo tenemos compromiso y sabemos que también podemos tener identidad. Se marca territorio cuando hay identidad. Se marca territorio cuando hay sujeción, cuando hay sometimiento. Y tenemos mucha tela que cortar en esta serie. Y es una de las series que el Señor me dio hace mucho rato. Y siempre que estudio y siempre que hablo de esto, me llama la atención cómo es necesario que nosotros entendamos lo que dijo el apóstol Pablo. El lugar que tienes como iglesia, el lugar que tenemos como iglesia, en los lugares celestiales. Y se le dio por principado especialmente a la iglesia, en los lugares celestiales. Y cuando hablamos del reino de tinieblas y el reino de luz, nos toca meternos en esta situación para que muchas veces entendamos, iglesia, quiénes somos en las manos del Señor y cómo nos corresponde a nosotros como iglesia a hacer lo que nosotros creemos que le toca hacer al Señor, porque muchas veces hacemos cosas que no nos corresponden y las que nos corresponden no las hacemos. Porque hay cosas que le corresponden hacer al Señor, pero hay cosas que nos corresponden hacerlas a nosotros como iglesia. David salió corriendo, vio al gigante, aquel que desafiaba a los ejércitos del escuadrón de Israel. Y David no tuvo temor, y él fue y corrió al encuentro cuando se le dio la oportunidad, cuando se le dio el permiso, aun cuando el rey Saúl quiso vestirlo con su uniforme y no podía. Él se quitó todo aquello y salió donde estaba el paladín, donde estaba el gigante Goliat. Y él sabía que de la manera como Dios lo respaldó, cuando los animales feroces allá en el campo donde él cuidaba las ovejas de su papá, y el Dios del cielo respaldaba su vida y lo guardaba, él sabía que en ese momento también Dios lo iba a respaldar y que Dios lo iba a ayudar, y que vio a aquel gigante cómo desafiaba y cómo se ufanaba y cómo gritaba y cómo decía y cómo injuriaba contra el pueblo de Dios, y eso irritó a David. Pero David no perdió, escúcheme bien, la cordura. Se mantuvo allí y estudió la línea de batalla. Y cuando este tipo quiera llegar acá, ya yo estoy allá, y pegó primero. Por ahí dice el dicho popular que el que pega primero pega dos veces. Y este no solamente pegó dos veces, sino que mató a quien le pegó con una sola pegada. Nosotros tenemos la victoria, pero tenemos que saber marcar territorio. Marcar territorio cuando te ofenden y tú te callas. Ah, pastor, pero es que me dijeron, me insultaron y tal. No importa. Usted marca territorio cuando alguien dice, mira, no dijo nada. Bobo ese. Como tratan a la gente, idiota.
Que te traten de lo que te quieran tratar, pero usted manténgase en la línea de batalla. No pierda. Porque David no perdió. Pero no perdió porque estaba seguro. ¿Quién estaba con él? Y que Dios le iba a dar la victoria. Cuando tú tratas y empiezas a defenderte, cuando te sientes inseguro, cuando olvidas la promesa de la palabra que dice, el Señor peleará por nosotros. Cuando tú te ganas el pleito y comienzas a difamar y a hablar, perdiste el año. Perdiste. Porque allí estaba el gigante desafiando. Y todos estaban ahí escondidos. Y David vino, no gritando, ni hablando, ni diciendo cosas que no tenía que decir. Él vino confiando en el Señor. ¿Por qué lo dijo? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Él te entregará hoy en mi mano. Empiece usted a marcar territorio en el nombre de Jesús. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Permíteme orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, por cuán precioso ha sido para con nosotros tu pueblo, tu iglesia, tus hijos. Tú eres quien nos guardas como la niña de tus ojos. Tu palabra declara y dice, Señor, aleluya, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y Él nos defiende. Tú, Señor, desde el principio marcaste el territorio y nos diste la unción, el sello del Espíritu Santo, y pertenecemos a tu reino, y tú conoces a los tuyos, Señor, y los tuyos no se enorgullecen, los tuyos tampoco flaquean, los tuyos no desmayan, no se sienten menos, no se sienten más. Los tuyos avanzan creyendo que tú eres el poderoso gigante que nos insta, Señor, a proseguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Porque un día nos tendrás allá contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer. Y mientras tanto que estemos aquí en esta tierra, ayúdanos a marcar territorio. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera? ¿De qué forma, Señor? Porque sabemos que tú ya has marcado territorio para con nosotros. Tus ángeles nos guardan. Tú eres nuestro Dios. Eres nuestro hacedor. Y tú eres quien nos has indicado, Señor, cómo hacer la obra y cómo llevar esta lucha, esta batalla, que no es con carne ni es con sangre, Señor, que es con espíritu. También nos has dado las armas poderosas. Y dice el apóstol que no son carnales, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Insta a tu pueblo, de la unción de tu Espíritu Santo, y que podamos entender y creer que somos pertenencia tuya, Señor, y que tenemos el sello de pertenencia y que te pertenecemos a ti. Y que un día cuando alguien nos quiera reclamar, ahí está el sello de pertenencia y diga, este le pertenece al Padre Celestial, al Padre de las luces, por siempre y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.